Buenos días, familia linda de Revelaciones del Fin. Aquí estamos en otro videoprograma más. Gracias por el cariño, gracias por el apoyo, gracias por estar aquí con nosotros en un nuevo canal. Y bueno, en la oportunidad del día de hoy, miren lo que ha dicho Jesucristo. Vamos a explicar esto. Mateo 16:1 nos dice: hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? Qué importante que es esto, esta reflexión que queremos hacer de parte del enojo de Jesucristo, ¿no? De que muchos dicen que no hay que saber el tiempo que vivimos, no interesa la época que vivimos. Por eso este canal se llama Revelaciones del Fin. Queremos hablar del apocalipsis, del fin de los tiempos, de batalla espiritual, qué nos enseña la Biblia, qué nos enseñó Jesucristo, por qué se enojó Jesucristo. Bueno, la realidad es que Jesús sí quiere que sepamos el periodo cronológico en el cual vivimos, sí quiere que sepamos que estamos en el fin de los tiempos, que es necesario prepararse, que es necesario estar con las lámparas de aceite bien prontas, como nos dice Mateo 25 de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. No sé si se acuerdan, Mateo 25 nos cuenta la palabra de Dios, qué importante que es estar siempre preparados. Nosotros tenemos que estar siempre preparados, porque si bien sabemos que el arrebatamiento pronto vendrá, Jesucristo siempre, Él prometió que va a venir por nosotros, y va a venir, no dijo cuándo, no dijo en qué momento. La realidad es que la fecha no la sabemos, el día y la hora no la podemos saber, solamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo sabe, solamente Dios Padre Todopoderoso lo sabe. Pero nosotros tenemos que estar siempre preparados, como las vírgenes prudentes, y no ser como las vírgenes insensatas, que no se prepararon, que no oraron, que no vivieron en santidad, y que cuando vino Jesucristo les cerró la puerta en la cara. No las conozco, no sé quién son, porque no se han preparado, porque no han vivido en santidad. Entonces, Mateo 16 nos quiere revelar la importancia de conocer el periodo cronológico que estamos viviendo, el fin de los tiempos, entender que no se trata de tener miedo, no se trata de entrar en pánico, no se trata de hago así porque hay mosquitos, hay bichos, hay bichitos, pero bueno, continuamos porque la palabra de Dios es lo más importante, el mensaje es lo más lindo, lo más importante. Nos dice Mateo 16, hipócritas, saben distinguir el aspecto del cielo, pero las señales de los tiempos no podéis. ¿Qué significa esto? Que no hay que ser hipócritas, no hay que decir, bueno, esto va a venir, esto no va a venir, o viene esto de la élite o no viene, pero dejamos de lado la parte espiritual, dejamos de lado que hay que conocer el periodo cronológico, que hay que tener sabiduría, que hay que tener discernimiento, que hay que tener estudio de la palabra, que hay que siempre estar permanentemente orando y velando como las vírgenes prudentes. Por otro lado, hay un gran impedimento dentro inclusive de la propia iglesia. Esto lo vemos en 2 de Tesalonicenses 2:3, que nos habla de una apostasía. Nos habla de que, más allá de que el mundo, obviamente, los incrédulos, los apartados de Dios, los que no quieren saber de la palabra de Dios, sí, porque hay muchos que se dedican a la élite y a hablar de la élite y a desenmascarar a la élite, pero no quieren saber nada de Dios. Y la realidad es que una cosa es tan importante como la otra, es decir, o incluso más, porque el saber el trasfondo espiritual, de que esto es una guerra espiritual, de que esto es en realidad una batalla por las almas, más allá de toda la implementación que puedas querer del gobierno, mundial y todo lo que ya sabemos, esto lo vemos en Patreon, no vamos a mezclar los temas. Acá se están jugando millones y millones y millones, por no decir miles de millones, el destino de miles de millones de almas. Y una palabrita que significa mucho y que está muy presente también en la palabra de Dios es la palabra apostasía. Hay muchos cristianos que se dicen cristianos, pero son hipócritas, pero son sepulcros blanqueados, pero apuntan y juzgan a los demás, critican, no se dedican a edificar, sino que se dedican a destruir. Sí, nosotros hemos tenido, hace ya casi 9 años que estamos en YouTube, y los peores haters han sido los cristianos o los falsos cristianos. Hemos tenido haters satánicos, hemos tenido haters nueva era, hemos tenido haters ocultistas, todo lo que te puedas imaginar. Pero los peores son los que se autodenominan cristianos, obvio, falsos cristianos, ¿no? No los verdaderos. Que te dicen lo peor que quieras escuchar
y al final del comentario te ponen Dios te bendiga. Es decir, lo peor de lo peor. Hay muchos que son apóstatas, ¿sí? Que al principio se dedicaron a Dios, a Jesucristo, a la palabra, y después lo abandonaron. Entonces, en este mundo donde todo está, es un caos en todo sentido, no estoy hablando de parte de la élite, estoy hablando de, en el sentido espiritual, es un caos, es donde pronto se va a manifestar el anticristo. Y Lucas 21-28 es un gran aliento para todos nosotros los cristianos, donde nos dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que para nosotros que estamos orando, velando, que estamos permanentemente viviendo en santidad, estudiando la palabra y que buscamos parecernos cada día más a Jesucristo, para nosotros esto es clave, porque sabemos que estamos en el camino correcto, porque todas estas cosas que nos menciona la palabra, la apostasía, el alejamiento de Dios, que estamos a un paso de la llegada del anticristo, eso nos hace sentir de que tenemos la palabra más segura, la palabra profética, las revelaciones del fin, estas revelaciones que nos da la palabra de Dios. Entonces, todo esto nos sirve para tener un marco de cómo vamos a actuar y cómo podemos prepararnos espiritualmente para justamente este fin de los tiempos. Sí, como decía muy bien Virginia, tenemos que ser vírgenes prudentes y sensatas. Que esa imagen que nos da la Biblia es muy interesante, porque podríamos hacer un paralelo con la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia ideal, que Jesucristo mismo fue la iglesia que él más, vamos a decir así, estuvo de acuerdo, o fue la iglesia que él más tomó como modelo. Tomó como modelo, exactamente. Entonces esas serían las vírgenes prudentes y sensatas, que tienen sus lámparas llenas de aceite, que el aceite, sabemos, simboliza al Espíritu Santo, por eso hay que pedir a diario ser llenos del Espíritu Santo. Y con la iglesia de la Odisea, que es la iglesia del tiempo del fin, esa iglesia tibia, que serían las vírgenes insensatas. Entonces, él mismo dijo a la iglesia de la Odisea: arrepentíos, volved al primer amor, si no os vomitaré de mi boca. Es decir, no van a tener la salvación. La iglesia de la Odisea es lo que hoy lamentablemente está predominando. Es esa iglesia tibia, es esa iglesia que, vamos a decir así, deja que el mundo entre a la iglesia, se va con las corrientes del mundo, no le dice al mundo la verdad, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que no hay otro nombre dado debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, que toda rodilla se va a doblar ante Cristo Jesús, que no confiesa que Jesucristo es el Señor. Es una iglesia tibia, una iglesia que, para quedar bien, para que no sea perseguida, deja entrar corrientes del mundo, con todas estas nuevas ideologías que están entrando lamentablemente a la iglesia, en donde no habla del pecado, porque es claro, hablar del pecado es algo antiguo, ¿no? No le dice a la gente que hay que arrepentirse, nunca llaman al arrepentimiento, Dios quiere a todo el mundo como son, y esto es una mentira, ¿no? O sea, Jesucristo mismo dijo: arrepiéntanse de sus pecados, es necesario nacer de nuevo para poder, entrar en el reino de los cielos. Entonces, hoy lamentablemente, como estamos ya en el tiempo del fin, lo que predomina es una iglesia tibia, una iglesia que está caminando claramente hacia la apostasía. Exacto, familia. Bueno, esperamos que les haya gustado el video. Si es así, no olviden dar un like, no olviden compartir, y nos estamos viendo en un próximo programa aquí en Revelaciones del Fin. Dios los bendiga. Chau, chau.